Para profundizar en lo que ha sido el fallecimiento del expresidente peruano, estamos en el estudio y nos acompaña José Ragas, licenciado en Historia de la Universidad Católica. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para entrar un poquito en lo que es el personaje de Alan García, porque lo comentábamos con Patricia antes justamente de la entrevista, son prácticamente 40, un poco más de 40 años de carrera política de Alan García, que son dignos de una novela, porque al final él tuvo un primer gobierno que a todas luces, en términos económicos, en términos políticos, en términos incluso de seguridad en Perú con el tema de Sendero Luminoso, fue un gobierno desastroso. Completamente. Pero en el fondo él sale reelecto poco tiempo después y vuelve con una fuerza inusitada. Sí, justamente es un personaje que da para una novela, para una serie de Netflix casi, y sobre todo con lo que ha pasado ahora y que estamos todavía sorprendidos con lo que ha ocurrido. Y como tú bien lo dices, tiene un personaje que tiene 40 años casi en la escena pública y que ha tenido toda esta suerte de trayectoria en los cuales las últimas décadas las ha pasado evadiendo la justicia. ¿Qué es lo que refleja, perdón, un poco de la idiosincrasia de Perú? El tener un presidente con este nivel, tenía muchos antecedentes gruesos, pero también otros expresidentes, el último presidente Pedro Pablo Kuczynski, o sea, los últimos todos han terminado con problemas en la justicia. ¿Qué te habla un poquito del Perú, un poco de la ciudadanía? Mira este tema un poquito ya de reojo, ¿están cansados? Sí, yo creo que son varias lecturas a diferentes niveles. Por un lado, es la primera vez, es el primer periodo tan corto en el cual tenemos a todos los expresidentes, o ya sea presos o investigados, o con acusaciones de corrupción, algunos que han purgado prisión, algunos fugados también. Pero por otra parte hay una opinión pública también bastante contraria a la idea de corrupción. De hecho, es algo que también el Ejecutivo, actualmente con el presidente Vizcarra, también ha comprado ese discurso para poder sanear el país. Sí, no, de hecho escuchábamos también a algunos peruanos que están en Chile entregando su impresión, y ellos tienen una mirada muy crítica de los políticos en general en Perú, muy decepcionados por todos los casos de corrupción por los cuales están siendo investigados. Ahora, ¿cómo definir lo que era la figura de Alan García? ¿Cómo va a quedar en los libros de historia? Lo digo porque cuando uno escucha a quienes lo conocieron, es muy variada esa definición. Genera anticuerpos, pero por otro lado también destacan lo carismático que era. En cierta manera sí, además él creo que lo ha dicho en la entrevista que ustedes han transmitido. O sea, él asume que tiene un lugar en la historia, ¿no? Ese lugar no es muy claro, pero si uno puede ser más o menos neutral, lo objetivo es él ha sido gran titiritero político, de cierta manera, ya sea como presidente o ya sea como expresidente, moviendo diferentes hilos en diferentes planos de la sociedad, y ha tenido un lugar preponderante en el cual ha estado vinculado con esos casos de corrupción. Muy hábil, tal vez, se muestra eso en el hecho de que haya tenido un primer gobierno en que tuvo una crisis política, económica, social, de violencia también, y sin embargo después vuelve a ser elegido. Sí, y además su capacidad de reinvención, ¿no? De presentarse siempre como una víctima o como un perseguido, y eso fue lo que después, cuando cae el fujimorismo, él viene... O sea, él decía solo Dios y los imbéciles no cambian. Lo decía derechamente. Abiertamente, ¿no? Y siempre fue muy desafiante y muy ofensivo, inclusive para quienes no compartían su punto de vista. Porque quizás, José, uno de los presidentes quizás que ha sido más demonizado en Perú los últimos años ha sido Fujimori. Y Fujimori uno puede ver con el andar del tiempo que es un producto de lo que fue el primer gobierno de Alan García, un gobierno que terminó con la economía rota, con la corrupción en las nubes, con Sendero Luminoso que tenía Perú prácticamente con bombas y con atentados en todo el Perú. Y al final es una respuesta derechamente populista a lo que fue el gobierno de Alan García. Y en el fondo uno dice, después de todo lo que ha pasado, Alan García vuelve, como decía Pati, vuelve el 2006 con un discurso no muy distinto, y en el fondo, ahí vuelvo a la pregunta que te decía al comienzo. ¿Qué pasa con el ciudadano peruano? Que en el fondo olvida o al final está absolutamente desencantado. Con Vizcarra uno ve una mayor popularidad porque el tema de la corrupción él le entró de primera, sí. No, y lo que ha pasado después del fujimorismo es que ha sido un colapso de los partidos políticos también, muchos de ellos tradicionales, como el caso del APRA, que es el que llevó a García al poder, y también que se ha generalizado una polarización. O sea, no se vota por un partido, se vota contra otro candidato. Entonces siempre ha habido esta idea de que quien llega a la segunda vuelta trata de oponerse a un candidato, digamos, que genera anticuerpos en el votante para así llegar. Entonces eso ha generado también una erosión de la confianza en la ciudadanía en los últimos años y que ha llevado a presidentes muy débiles, ¿no? Ollantumala, PPK, por ejemplo. Sí, quiero profundizar en eso que describíamos sobre la habilidad, la astucia que tenía Alan García. Puede que también otra demostración de eso haya sido cómo se relacionó con Chile, porque él fue uno de los que lideró, que impulsó la demanda marítima en La Haya. Tuvo ahí fuertes
enfrentamientos, yo diría, con el gobierno de la en ese entonces presidenta Michelle Bachelet, y luego recibe una condecoración acá en nuestro país, en la siguiente administración, que era la del presidente Sebastián Piñera. Sí, de hecho es un tipo de vínculo que viene de mucho más atrás, cuando él trata de insertarse en los 80 en una línea de izquierda, por ejemplo, con, digamos, con la Unidad Popular y con Allende en algún momento, pero además también él maniobra para vincular a Chile a su favor, como tú decías, en un momento en contra, al hacer la demanda marítima, o también, por ejemplo, al crear esta alianza del Pacífico, ¿no?, contra la expansión de gobierno de izquierda que se dio hace algunos años. O sea, elogiaba a Chile por un lado, pero por y por otro impulsó un poco, Pati, ¿sabes lo que hace? llevó la Haya. Uno conversa con harta gente que lo conoció, con expertos en política que estuvieron con él, y yo enumeré varios elementos que eran comunes. Un gran orador, un hábil negociador, muy preparado, pero muy mañoso. En el fondo, él te decía A en público, y en privado hacía absolutamente B. A la presidenta en su minuto le dijo, en el primer mandato de la presidenta Bachelet, le dijo, no, si aquí no va a haber demanda marítima en ningún caso, que íbamos a llegar a acuerdos por negociaciones, las famosas 2 cuerdas, que él tampoco descuidaba el tema que Chile era el principal inversor en el Perú, y al final, a los 2-3 meses, estábamos en La Haya. Sí, y eso es algo que ha llevado también al plano mucho más concreto de cuando se defendía las acusaciones. Es lo que dentro de su partido se llama la escopeta de 2 cañones. O sea, disparar para ambos lados y para ver de dónde puede conseguir rédito político. Claro, de hecho él en algún momento llegó a hablar de republiqueta para referirse a nuestro país. Totalmente, sí. O sea, él sabía manejar un discurso muy patriotero cuando le convenía también. Claro, pero también, como lo decía hace algún momento, con elogios hacia lo que era nuestro país. En ese mismo sentido, ¿cómo crees que puede incidir finalmente el suicidio de Alan García en lo que son las actuales investigaciones judiciales? Porque hay algunos que están manifestando con más fuerza, con más intensidad, lo que son las críticas a la Fiscalía y en especial al uso de esta prisión preventiva que, de acuerdo a la normativa peruana, puede ser por un periodo bastante largo. Sí, bueno, de hecho Keiko Fujimori está, por ejemplo, por 3 años y ha estado ya un buen par de tiempo. Pero dentro de todo hay muchas críticas y hay muchas observaciones a la prisión preventiva, pero en los últimos meses hemos visto también cómo varios acusados por corrupción han fugado. ¿No? Ha fugado, por ejemplo, uno de los jueces también acusados, que está en España ahorita, ha fugado también hace la semana pasada, uno de los hijos también de los acusados de este caso, específicamente de García. Entonces, lo que se ha hecho con la prisión preventiva, me parece, es ahora aplicar un periodo mucho más corto, de 10 días, que es el que se quería aplicar al expresidente Kuczynski unos días atrás, y el que se buscó aplicar hoy día también al expresidente García. José, si uno va remontándose un poco en la historia más reciente, ¿cuándo empieza un poquito la caída definitiva de Alan García? Porque a él hace un buen tiempo se le venía involucrando, pero nunca quizás con elementos tan claros para derechamente que esto termine como terminó, lamentablemente. Él negándose absolutamente a verse preso, como ha pasado con los últimos presidentes o expresidentes peruanos. Pasa con la declaración, por ejemplo, de Jorge Barata, que fue el ex representante de Odebrecht en Perú, que él, un poquito aquí el símil que hacemos en Chile es como el sanguchito de palta. Él suelta todo al final, él lo apretan un poco y entrega toda la información. Pero todavía le falta, de hecho, ¿no? Y la expectativa que hay es respecto a la expectativa que había, que era lo que iba a informar sobre el caso de Alan García. Que puntualmente en el caso de Alan García, tiempo después, en octubre del año pasado, declara Antonio Carlos Nostre, que es exdirector de contratos de Odebrecht, y él entrega los detalles directos, por ejemplo, lo que fue la línea 1 del metro, que ahí es la principal causa, construcción, concesión que se les indica a Alan García de que ahí recibió ayudita. Sí, y de hecho, por ejemplo, mucho antes de esto hubo una mega comisión en el Congreso, ¿no? En que se invirtió una gran cantidad de recursos y también tanto dinero y también como de horas de investigación, y en el cual la investigación ha concluido casi cosas similares en la actualidad, pero que no pudo pasar porque fue bloqueado en el Parlamento por el partido de Alan García. Entonces, ahora más bien lo que ha habido es una investigación más silenciosa, pero más firme de la Fiscalía, a cargo de una serie de fiscales bastante buenos y también de una prensa independiente, en los cuales, como tú señalas, la colaboración eficaz ha sido un elemento muy importante, ¿no? Lo que iba a decir, por ejemplo, Jorge Barata, que lo iba a decir en marzo y que lo pospusieron ahora en abril, en los siguientes días que iba a declarar, eso fue finalmente el gatillador de toda esta crisis que llevó al final de Alan García. Es una suerte de delación compensada, por eso es que en Perú y en otros países de Latinoamérica cuentan con tanta información para poder perseguir a muchos de los acusados, porque se hace este ofrecimiento para que así puedan conseguir algún tipo de rebajo o beneficio a cambio de poder contar con la información concreta sobre estos pagos. Y a cambio de eso ellos tienen que decir absolutamente todo, ¿no? Y eso ha sido acuerdos que se han llevado a cabo entre la Fiscalía, que han tenido que viajar a muchos lugares para poder acordar eso, a pesar de que han sido incluso saboteados por partidos políticos, el fujimorismo y el aprismo, para que ese tipo de
acuerdos no se den. José, si hacemos un recuento un poco la historia para atrás, no es bastante lastimera con Perú. Si uno va, por ejemplo, Alan García, el final que todos supimos. Alberto Fujimori, sabemos También, que está en un centro de salud, pero está nuevamente retenido. Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, con una extradición pedida por la justicia peruana. Pedro Pablo Kuczynski, que desde hace una semana está justamente también en prisión preventiva. O sea, ¿qué viene para ahora? Vizcarra, claro, Martín Vizcarra, su principal lucha, la corrupción, pero también un poco como que los peruanos están diciendo ya, tu principal lucha es la corrupción, pero no ven cosas concretas. Sí. En el fondo uno dice, ¿qué viene ahora para Perú? ¿Quién? Keiko Fujimori, que era la principal adalid contra la corrupción, ya sabemos que está hace rato en la cárcel. Sí, bueno, y además esto coincide también con el bicentenario de la independencia, lo cual, digamos, le da otro tipo de dimensión política y también social a lo que va a pasar en 2021. No hay todavía candidatos presentes, hay algunos que han quedado de la última elección, pero que no se ha manifestado que están recién, digamos, viendo cómo van a articular sus bases para los siguientes años. Una gran preocupación es que surjan movimientos extremistas también, digamos, en base a un vacío de partidos. O sea, no solamente pasa en Perú, ha pasado en otros países, ha pasado en Europa, sí, totalmente. En democracias mucho más desarrolladas, entre comillas. O sea, no es un mal solamente de América Latina. No, completamente. Entonces se tiene también una preocupación de que eso pase también en el caso peruano ante la ausencia de partidos, digamos, que puedan reemplazar a estos que han estado cayendo. Así que vamos a ver el escenario. Todo eso se vuelve a armar otra vez un año poco antes de la elección, pero como tú señalabas bien, el discurso de corrupción va a ser muy importante, que eso vaya acompañado de una presencia efectiva del Estado y sobre todo de una confianza nuevamente de la sociedad civil con instituciones del país. Claro. Ahora, veíamos parte de la entrevista esta última que dio Alan García, y él insistía en que acá hay una suerte de obsesión con él, de persecución, que no existía ningún solo antecedente donde apareciera su nombre y apellido que lo vinculara a estos casos de corrupción. De acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, ¿hay sustento jurídico suficiente como para poder involucrar a Alan García en estos temas? Bueno, las investigaciones precisamente se están llevando a cabo y la declaración de Jorge Barata iba a confirmar lo que se había estado armando de manera, digamos, aislada por varios años a nivel de testimonios, de pagos indirectos. Creo que García ha sido muy hábil en esconder las cuentas y los pagos que se habían hecho, ¿no? Él sabía que no podían encontrarle cosas directamente, como creo que se las encontraron hace ya varios años atrás en su primer gobierno, de tal manera que utilizaba testaferros. Precisamente lo que pasó la semana pasada es que la acusación tiene que ver con uno de ellos, Miguel Atala, y con Luis Nava, que eran los que estaban vinculados directamente con García durante su gobierno. Expliquemos ahí cuál era su rol, porque claro, a lo mejor no aparece el nombre y apellido de Alan García en estos casos, pero sí ellos son muy cercanos y por eso la pista que estaba siguiendo la Fiscalía tenía que ver con, bueno, tal vez no aparece el nombre de él, sino que más bien qué hacían estas figuras, cuál era el rol que ellos cumplían, por qué reciben dinero. Sí, y además también, por ejemplo, cuentas de banco extranjero, como en Andorra, ¿no? Entonces, por una parte era eso, la otra era la investigación de conferencias que le había pagado Odebrecht indirectamente, como un pago indirecto por haber recibido beneficios durante el gobierno. Además, García era muy cercano con la familia Barata, ¿no? Y con Marcelo Odebrecht y con ellos casi por 30 años. Barata era, en cierta medida, como la mano derecha de Marcelo Odebrecht en Perú. En Perú, era el máximo referente de Odebrecht en Perú. El máximo referente, y entonces lo que pasó, por ejemplo, en noviembre, fue que un portal de investigación periodística IDL Reporteros con Gustavo Gorriti a la cabeza, ellos articularon la investigación y le explicaron muy bien de cómo la conferencia que había dado Alan García en 2012 en Sao Paulo era una forma de pago indirecto. Recibió por parte de $100.000 por esa conferencia justamente. Y él lo había negado completamente. Y uno iba viendo también, de acuerdo a esa investigación, cómo él iba recibiendo estas dádivas. Él había dejado el gobierno hace rato, hace más de un año, entonces él seguía recibiendo beneficios un poco, y es la forma de operar en otros países de Latinoamérica, no ha sido solamente en el Perú, no ha sido solamente con Alan García en Perú. No, claro, otros han recibido, por ejemplo, a nivel bienes o también reparaciones de departamentos. Entonces, era una forma de esconder el dinero, ¿no? O de esconder, digamos, los pagos. Y justamente esa investigación fue tan fuerte y fue tan contundente que fue lo que llevó a García a asilarse en la Embajada de Uruguay. Y no es la primera vez que... Sí, ¿puedes confirmar si en el caso de IDL Reporteros ellos habían sacado hace pocos días atrás también otra investigación, ¿no? Sí. En la cual ahí se confirmaba que Luis Nava, muy cercano a Alan García, había recibido $4 millones de pagos de Odebrecht. De Odebrecht, que era justamente la suma que no calzaba en las cuentas anteriores y que se asume que fueron directamente para García. Y eso generó otra ola de ataques por parte de García y seguidores de él en el APRA. Y justamente algo muy peculiar es que él da entrevistas ahora, precisamente cuando se ve acorralado. Pero no da entrevistas, conferencias de prensa, da su versión.
¿no? Entonces, eso es también una forma en la cual uno puede más o menos indagar desde noviembre hasta lo que ha pasado, hasta abril, y con lo que venía con Barata, de cómo ya era alguien acorralado y que no tenía control del Poder Judicial ni tampoco de las investigaciones que venían más adelante. Y si uno revisa la historia, un poco es el mismo modus operandi que utilizó Alan García a principios de los 90, que él se asila a la Embajada de Colombia, también se escapa, o sea, se va de Perú, y vuelve el año 2001, nuevamente reinicia su campaña presidencial. Esa vez ya los delitos estaban prescritos, o sea, no es que él es inocente, sino que prescribieron los delitos. No, más él ha creado una narrativa. Eso fue su primer mandato, perdón. En su primer mandato, él ha creado una narrativa y también su partido de que él es inocente y de que todo eso es una persecución, ¿no? Entonces, todo en los últimos casi meses, él se ha dedicado a atacar al gobierno para crear esa condición de víctima. ¿Qué lugar en la historia va a tener Alan García? Él en la entrevista justamente que habíamos presentado, él hablaba, conjeturaba un poco del lugar en la historia, que él sí tenía un casillero en la historia, pero ¿qué lugar tú crees que va a tener la historia de Perú? ¿Cómo va a ser recordado Alan García? Va a ser, creo, su primer gobierno va a ser uno de los peores que ha tenido el país, definitivamente, por lo que tú señalabas también y por lo que también recordaban. O sea, a nivel de hiperinflación, llevó al país a una situación extrema, ¿no? Sí. Directamente. Y también el segundo gobierno, cuando él quiso reivindicarse, lo utilizó para corrupción. Entonces, su lugar en la historia peruana no va a ser un lugar positivo, definitivamente. José Ragas, licenciado en Historia de la Católica, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes con todos.